Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. ¿A quién vamos a ver con traje y corbata hablando frente a los medios de comunicación en el Centro de Justicia? Es el abogado de un mediático caso. Nuevamente habló frente a los micrófonos, pero con buzo y algo trasnochado, luego de sufrir un torbazo mientras dormía con su familia. Casi una docena de ladrones lo amarraron y golpearon a él, su esposa y sus hijos. Dale una para allá. Que le habría efectuado un disparo a los manifestantes y a razón de eso habría resultado lesionado don Gustavo Gatica. Al abogado Mauricio Bascur lo conocíamos solo en esta faceta, como defensor del exteniente coronel Claudio Crespo, imputado en el caso de Gustavo Gatica que actualmente sigue en juicio. Pero ahora probablemente deberá enfrentar otro proceso judicial, aunque desde el otro lado de la vereda. Aproximadamente a las 5 de la mañana recibí un golpe en la cabeza que me hizo perder el conocimiento. La madrugada de este martes, un grupo de al menos 8 delincuentes entró a su casa cuando dormía tranquilamente junto a su familia. Abro los ojos y logro ver que traían a mi hijo mayor. Lo traían amarrado y uno de los individuos lo estaba golpeando. También ingresaron a la pieza otras personas más que amarraron a mi señora y a mi hijo menor. Desconozco cuál es la finalidad. Antes de irse golpearon nuevamente a mis dos hijos menores. Sin mayores contratiempos, la banda logró entrar a este condominio privado del sector de Chicureo en Colina. Se dirigieron hacia la casa del abogado para llevarse 2 vehículos. Yo soy abogado, también me dedico parte, ¿cierto?, del derecho penal. Tengo que reconocer que siempre he sido de las personas que cree que no, en este país no podemos seguir romantizando ya el contexto de la violencia. En este país tenemos un problema de estructura que garantiza, ¿cierto?, la comisión de estos delitos, porque aquí no pasa nada, no pasa absolutamente nada. En la comunidad hay preocupación porque las visitas solo pueden ingresar mostrando su carnet, pero además deben contar con la autorización por citófono de los residentes. Tiene que venir la identidad, llamar por teléfono y autorizar que pase. Fue la primera vez. ¿Y eso no ocurrió? No. ¿Y el conserje qué decía? Yo no sé porque en la noche él se turna muchos conserjes. La entrada no pensó nada. ¿Ya? Simplemente lo dejó. La salida reconoció los autos que estaban saliendo como del propietario. Carabineros logró recuperar uno de los vehículos, mientras que el de la banda quedó abandonado a un costado de la casa del abogado, el que tiene encargo por robo. Tuvieron tiempo de meterse a robar la casa, se metieron a los autos de los vecinos. Yo soy vecino de la casa, le robaron en la cartera a mi señora, al del frente también le estaban a tratar de robar al auto. Los vecinos están destrozados. Piensa tú cómo te sentirías si en tu casa estás durmiendo y se te meten 5 tipos a robarte, o 6 o 10, no tengo idea. Ahora el abogado evalúa querellarse, no entiende cómo se vulneró cada protocolo de seguridad. Si hubiera existido algún tipo de incentivo para ellos, simplemente nos hubieran matado. O sea, ni siquiera estás segura dentro de tu casa. Tú en este momento, imagínate el condominio, tiene perímetro de seguridad con reja eléctrica, tiene un portón de acceso con guardia privado, tiene un sistema eléctrico de acceso e ingresan en un vehículo 8 personas. Cuando existan detenidos, de seguro deberá regresar aquí, al Centro de Justicia, pero como víctima de un turbazo. Como familia no descartan cambiarse de casa, principalmente por el bienestar de sus hijos. Bueno, Carabineros desmanteló una fábrica clandestina de cigarrillos que estaba operando en una parcela en Villa Alemana. Se decomisó, entre otras especies, una gigantesca máquina para hacer cigarros y decenas de cajas que estaban listas para ser enviadas a Bolivia. David Maldonado tiene más detalles. David, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un hecho insólito y por lo demás el primero que se registra de este tipo en nuestro país. La primera fábrica productora o manufacturera de cigarrillos ilegales en nuestro país. Hay hechos en el pasado, por ejemplo en 2024 se descubrió en Pudahuel una fábrica que tenía permisos para la producción de cigarrillos, pero aprovechaba las líneas también para hacer la venta informal, considerando de que eso se queda exento de la venta de impuestos. En esta ocasión el equipo S9 de Carabineros llegó tras meses de investigación a esta fábrica emplazada, ustedes están viendo las imágenes, en una parcela extensa donde hay otros locales, pero que llegan a este lugar donde se hacía esta producción de cigarrillos. Cuando llega el equipo S9 no encuentra moradores, pero encuentra esta máquina, avaluada en más de 100 millones de pesos, que por lo demás estaban tratando de vender por internet a Bolivia. Y se encuentran, hayan 20 cajas bastante grandes, que se ven en las imágenes, que tenían en su interior cerca de 200, poco más, kilos de tabaco,
que hablamos, si se sacan las proporciones, de cerca de 2 millones de cigarrillos. Hablando de una cajetilla de 20, hablamos de poco más de 100.000 cajetillas de cigarrillos que se estaban produciendo en nuestro país. Esto, por supuesto, tiene muchos peligros. Primero, porque no hay una certificación ni cuidado en las líneas de producción. Sabemos que muchos de estos cigarrillos que estábamos acostumbrados a ver, que llegaban desde el contrabando, desde otros países y que ahora se están produciendo en nuestro país, los rellenan con aserrín, con productos que no están certificados, han encontrado insectos en su interior, además, lo que genera algún tipo de daño a quienes lo consumen, además de un daño fiscal, porque en los últimos 4 años el perjuicio fiscal por el no ingreso de impuestos a través de la venta de cigarrillos superó los 540 millones de dólares. Además, no solo con eso, para que se entienda un poco lo preocupante de este hallazgo, es que la venta de cigarrillos de manera irregular es uno de los delitos más lucrativos en nuestro país, es el 4º delito más lucrativo, además de que se venden más cigarros ilegales que formales. Yo les digo, el 4º delito más lucrativo, solo por detrás del narcotráfico, del tráfico de armas y de la trata de personas. Por supuesto, esto preocupa mucho a las autoridades, en especial a los equipos especializados de carabineros del OS9, que durante esta jornada ingresaron a este lugar, lograron incautar esta máquina que tú mencionabas también, Iván, estas cajas que tenían mucho tabaco, que tenían muchos de los elementos propios para la producción de cigarrillos, pero lamentablemente no encontraron a nadie en su interior. Por lo mismo, esta jornada de día miércoles continúan las diligencias, principalmente enfocados en encontrar a las personas que están detrás de esta fábrica ilegal de cigarrillos en Villa Alemana. Iván. Bueno, en principio están los avisos en la web donde se está tratando de vender la máquina. Me imagino que habrá información allí de los dueños de la parcela, así que seguimos atentos a la evolución de este caso. David, muchas gracias. Buenas noches. El Ministerio de Seguridad Pública anunció que va a modificar su actual querella por cuasi delito de homicidio en el caso de la tragedia de la lancha Bruma, que dejó 7 pescadores fallecidos. Esto luego que se conocieran los registros de cámaras del buque Cobra, que apuntan a que un incidente en alta mar hizo que el pesquero industrial bajara la velocidad y los tripulantes revisaran la nave en plena noche. Registros que corresponderían a las cámaras del pesquero de alta mar Cobra de la empresa Blumar la madrugada del 30 de marzo cuando zarpó a la captura del Jurel. La noche del impacto con la lancha bacalacera Bruma, con sus 7 tripulantes a bordo, de los que nunca más se tuvo noticias. Registros que causaron dolor e indignación en las familias de los desaparecidos. Mire cómo siguen buscando. ¿Ves? ¿Que no se dieron cuenta? Que no se dieron cuenta. Mire cómo andan dos. Es fuerte, ya porque acá podemos ver que efectivamente la bruma siempre se vio, se le fueron encima. Un video que ha sido comentario obligado en todas las organizaciones de la pesca artesanal. La identificación de destellos antes que el pesquero de alta mar Cobra encendiera sus luces. La reducción de la estela que indica la baja en la velocidad y la aparición de tripulantes en cubierta sin las medidas de seguridad exigidas. Don Mauricio hace años fue tripulante de un pesquero de alta mar y sacó conclusiones. El buque sí detuvo la marcha, claramente están buscando algo. Ahora pertenece a la Federación de Pescadores Artesanales Ferepa Bío Bío, donde si bien no se atreven a identificar restos náufragos como sí hicieron en el Maule, reconocen que algo pasó. Se dio cuenta de que hubo un impacto, entendieron que esto ocurrió a propósito que los tripulantes revisaron maniobras de inspección del casco. La Cámara de Diputados investigó este caso antes de conocerse este registro que, en opinión del presidente de la comisión investigadora, acreditaría que la tripulación se dio cuenta del choque. La empresa Blumar no está habilitada moralmente para seguir siendo concesionaria en el sistema de fraccionamiento en la pesca que existe en Chile. El pesquero de alta mar Cobra permanece atracado en el muelle Blumar en San Vicente y solo su gemelo, el PAM Rapa Nui, está en operaciones en la captura del Jurel. La empresa Blumar ha guardado silencio tras las últimas filtraciones de la investigación. Siempre es preocupante cuando hay filtración de carpetas investigativas. Cada filtración que esto pueda llevar podría arruinar una investigación y, por ende, no permitir que pongamos ante la justicia a los que tantos queremos tener a esa disposición. Pero tras conocidas estas grabaciones, el Ministerio de Seguridad Pública decidió cambiar la actual querella que invocaba el homicidio con dolo eventual
por otro delito. El Ministerio de Seguridad puede recalificar y el Ministerio lo que está haciendo en función de los antecedentes que están disponibles, dado que el Ministerio es querellante, probablemente nosotros actualizar el objeto de la querella. Un choque que costó la vida a 7 pescadores artesanales de la lancha Bruma. Un caso donde un tripulante del pesquero de alta mar Cobra termina siendo encontrado muerto sin haber declarado de la causa. Uno donde las familias de los desaparecidos aún esperan una formalización de cargos en busca de justicia. Después de 14 años de existencia, este martes se realizó, como vemos en imágenes, el cierre definitivo del campamento Japón en la comuna de Maipú. Un hito que marca el fin del terreno donde casi 100 familias vivían y que ahora se va a convertir en un parque de más de 11 hectáreas. Es la culminación de 2 años de trabajo de uno de los asentamientos irregulares más reconocidos de la región metropolitana. Hoy día lo que ustedes están viendo no es el desalojo de un campamento, sino que es una erradicación y cierre definitivo del campamento Japón, un campamento que existía desde el año 2011 y donde 89 de las 94 familias que lo habitaban tuvieron una salida voluntaria gracias a un programa social que venimos desarrollando como municipio hace más de 2 años. El cierre definitivo del campamento Japón en Maipú, después de 14 años de existencia, donde la ayuda social fue fundamental para lograr la reubicación de la mayoría de las familias. 89 de estas 94 familias que salieron voluntariamente se van con una solución de vivienda. Algunos con solución de vivienda definitiva, otros con solución de arriendo transitorio por 4 meses, financiada por el municipio directamente a quienes arriendan esos hogares. Es decir, no hay un riesgo de que las familias que hoy día están yéndose del campamento vuelvan eventualmente porque tienen una solución. No obstante, quiero insistir en que las soluciones habitacionales a las que accedieron son por vía regular. Aquí tampoco el campamento es una manera de saltarse la fila. ¿Dónde está el veterinario? No solo familias dejaron el terreno, también animales de todo tipo, y aunque aún se ven algunos, también se realizaron operativos para evitar el abandono, logrando dar en adopción a 18 mascotas. Ahora comienzan las gestiones para habilitar el terreno, donde en diciembre comenzarán los trabajos para convertirlo en un nuevo espacio, periodo durante el cual se resguardará la zona para evitar nuevas tomas. Hay coordinaciones con el municipio, existe el modelo de integración Carabineros-Comunidad y existen las patrullas mixtas. Sale Carabineros con inspectores municipales y se va a marcar presencia acá. En caso de que vuelva la gente, vamos a tener que adoptar las medidas del caso para poder darle normalidad y darle continuidad a este parque que va a beneficiar a todos los vecinos acá de la comuna de Maipú. Trabajo en conjunto entre el municipio, el Servio y la delegación presidencial para reconvertir este terreno de más de 11 hectáreas en el nuevo parque El Pajonal. Desgraciadamente nuestros niños nunca pudieron venir a jugar acá, nunca. Ya mis hijos están casados, tengo nietos, pucha, es maravilloso, porque no lo van a aprovechar mi hijo, pero mis nietos sí. Más de 15 años luchando por este sueño y ahora que por fin lo vemos concretado, estamos muy contentos que aquí va a haber un parque temático, van a haber sectores, van a haber juegos infantiles, va a haber un sector de picnic, va a haber una laguna, va a ser algo maravilloso. Y ojalá que dure en el tiempo. Proyecto que tiene un plazo de ejecución de 616 días corridos y que puede ser el modelo a aplicar en otros campamentos de la comuna. Estamos trabajando no solo para culminar exitosamente hoy día este campamento, sino también el campamento Camino a Melipilla, donde estamos trabajando con el alcalde ya desde hace un tiempo, con una metodología similar, donde esperamos muy pronto tener avances muy significativos. Un terreno que hoy deja atrás 14 años de historia para convertirse en un nuevo punto de encuentro para toda la comuna de Maipú. La oposición acusó al gobierno de no estar cumpliendo con su palabra tras una tensa sesión en donde la multa para el voto obligatorio no obtuvo los respaldos necesarios. Poirot Escobedo nos cuenta más. Poirot, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Se aprobó el proyecto, pero se rechazó su corazón. Hablamos de la iniciativa que busca regular las sanciones para ciudadanos chilenos que no concurran a votar en las próximas elecciones del año
2025. Se establecían multas que iban desde los 34.000 pesos a los 207.000 y finalmente esto fue rechazado principalmente por los votos en contra del oficialismo, también ausencias y abstenciones. Respecto de este tema hubo molestia en la oposición, se ha dicho que el gobierno ha incumplido un acuerdo. Revisemos las explicaciones y recriminaciones a continuación. Hasta donde yo tenía claro, por lo menos el Ejecutivo veía con buenos ojos este proyecto. Y hoy nos damos cuenta, a través de sus votos, que no fue así. Creemos que es triste el espectáculo que ha dado el oficialismo el día de hoy. Nosotros como Ejecutivo vamos a perseverar en que esto se pueda reponer en el Senado y también ingresar a la reforma constitucional que hemos comprometido para avanzar, como digo, en paralelo, en la lógica que ojalá de aquí a octubre máximo, primera quincena, tengamos por una parte multa para los ciudadanos que no concurran a votar en las próximas elecciones de noviembre y diciembre y una reforma constitucional que modifique el artículo 14 de la Constitución para elevar los requisitos para que los extranjeros puedan ejercer el derecho a voto. Y otro tema que también ha marcado la pauta es la agenda valórica en el Congreso Nacional, específicamente el proyecto que establece la eutanasia y una muerte digna. Proyecto que fue aprobado en diciembre del año 2020 en la Cámara, que continúa su tramitación en el Senado y que hoy contó con la exposición del arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí. Un férreo opositor, por cierto, a esta iniciativa que, sin embargo, sabemos por distintos sondeos, cuenta con una amplia aprobación ciudadana según distintas encuestas. Escuchemos a continuación los planteamientos de la máxima autoridad de la Iglesia Católica en nuestro país y también las críticas que generó su exposición. Esto responde a sociedades occidentales donde la autonomía se yergue como el valor absoluto de las personas y donde el sentido comunitario está muy empobrecido. Se soluciona un problema terrible, yo partí diciendo que hay dramas que son impresionantes, se realiza a través de un acto que nosotros consideramos que es violento y que, por supuesto, no le corresponde a ningún ser humano. Que nadie tiene derecho a obligar a sufrir a otro. Nadie. Por muy cardenal que sea, nadie tiene derecho a obligar a un paciente que está en una situación extrema a que siga sufriendo. Una iniciativa sin duda polémica, pero que es parte de la agenda valórica del presidente Gabriel Boric y que continuará su avance en la Cámara Alta. Claro que sí, que genera un debate muy interesante de seguir. Poirot, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, a ver si esto le hace sentido, porque los problemas económicos, los conflictos en el trabajo, eso es literalmente lo que nos quita el sueño a los chilenos. Un estudio concluyó que el 43% de las personas tiene problemas para dormir. Algunas razones: problemas laborales y económicos, pero también los ruidos y ronquidos de la pareja. ¿Qué nota le pones a tu sueño? Yo creo que hoy en día entre 4 y 5. Un aproximado de un 5 por ahí. Un 4. ¿O del 1 al 7? Del 1 al 7. Un 5. No, un 5 entonces. Algunos no tienen problemas, pero otros sufren cada noche cuando llega la hora de dormir. Es que el estrés de la vida diaria o las preocupaciones llevaron a los chilenos a evaluar con nota 4,6 su calidad de sueño. He dormido poco por trabajar y estudiar. De repente uno quiere dormir, pero como que le vienen como pensamientos a la cabeza y no duerme. Están los que trabajan y estudian como Yair, pero también los que asumen muchas responsabilidades y cada semana deben cumplir metas. Luis es un ejemplo, nos reconoce que duerme apenas 4 horas al día. Yo no duermo bien, descanso poco. Mis sueños no son profundos tampoco, son 4 horas de sueño profundo y después te quedan dando vueltas cosas del trabajo. Mañana tengo que hacer esto, mañana tengo que presentar esto otro, tengo que darle trabajo, etc. Son como los costos de asumir responsabilidades. Exactamente, así es. Luis es de aquellos chilenos que duerme mal. Una radiografía hecha por la consultora Corpa que dejó datos reveladores. El 79% de quienes tienen problemas de sueño lo atribuyen a situaciones laborales o económicas. Otro porcentaje al ruido externo, al estrés, dolores físicos y hasta los ronquidos de la pareja. Además, un 62% dice sentir sueño o cansancio mientras está trabajando o estudiando. Y esto afecta a la productividad que tienen las personas, la capacidad de retener información, de poder realmente ser más creativos y más productivos en el trabajo que están realizando y también en el estudio, ¿cierto? ¿Qué nota le pones tú a tu sueño de 1 a 7? 5. ¿Por qué? Porque necesito tomar medicamentos para dormir tranquila.
Y claro, 1 de cada 10 chilenos reconoce que debe consumir pastillas para dormir. Otros ven televisión o leen, pero lo preocupante es que hay personas que recurren al alcohol o a las drogas. Y hay un 6% que, por ejemplo, declara utilizar drogas como la marihuana para poder conciliar un mejor sueño. O sea, hay múltiples formas en cómo la gente está intentando poder dormir mejor y algunas son menos saludables que otras. Y si de hábitos saludables se trata, esta transeúnte, que dice dormir muy bien, nos tiene un dato. Danos el secreto para dormir bien. Trabajar harto y entrenar. ¿Y eso te permite dormir bien? Sí, porque el cuerpo descansa y también se nivela con el estrés. Entrenen. Y claro, entrenar, apagar las pantallas 30 minutos antes de dormir, leer y alimentarse de forma saludable también son estrategias para mejorar nuestra higiene del sueño. Si tenemos un ambiente organizacional que está lleno de estresores, si te llevas mal con tu jefe o si tienes problemas con los compañeros de trabajo o hay mucha carga de trabajo, eso probablemente va a interferir en general en tu estado de salud, ¿verdad? Y uno de los más importantes tiene que ver probablemente con si descansas o no descansas. El clima laboral también influye en nuestra calidad de sueño. Según la Mutual de Seguridad, 6 de cada 10 chilenos hoy están durmiendo menos de 7 horas al día, muy poco para rendir de buena forma en la universidad o en la oficina. El gobierno, el oficialismo y Chile Vamos endurecieron su postura. Con todo criticaron a José Antonio Kast. El aumento de la PGU para mayores de 82 años fue el hito que generó la ola de cuestionamientos luego que el republicano no revelara la fórmula para financiar el denominado Chao Préstamo. El gobierno en el Palacio de la Moneda, Evelyn Matei en la comuna de San Miguel, dos puestas en escena similares, celebrando el mismo hito, el aumento de la PGU para los pensionados de 82 años o más. Se logró un acuerdo muy transversal, no todos por supuesto, pero muy transversal, en donde muchos se atrevieron a dar pasos que eran difíciles. La PGU claramente la instaló el presidente Piñera, de eso no hay duda alguna. Entonces, cuando se aprobó unánime en esa época, también es gracias de todos los otros partidos, ¿o no? ¿De quién es la PGU? La pregunta con características de polémica rondaba desde hace días. Eso hasta que el controvertido Chao Préstamo concentró todas las críticas. Por eso, quiero decirle que esta reforma de pensiones debemos defenderla frente a quienes quieren retroceder. Dardo directo a republicanos y al líder de ese partido. La crítica finalmente fue transversal porque Kast aún no informa el mecanismo que va a utilizar para financiar su polémica medida. No es que no quiera revelar, no puede revelar, no hay cómo hacerlo. Me preocupa que hoy día, a puertas de los aumentos de pensiones, Kast proponga retroceder. Revelar la fórmula no es alternativa para el republicano, que aseguró en Radio Duna que el hacerlo podría llevar al gobierno a amarrar recursos en la Ley de Presupuestos 2026. Tras eso, el dardo más duro llegó desde la Moneda. Cree el ladrón que todos son de su condición. La verdad es que proyectar acciones en otros son muchas veces parte de las propias acciones que las personas que acusan o instalan la sospecha son capaces de realizar. Al igual como lo hicieron cuando protegieron al subsecretario Monsalve acusado de violación, hoy mienten sobre las pensiones. La PGU no se toca y el aumento de pensiones no se toca. La izquierda usará todo el aparato del Estado para mentir y manipular esta elección. Y no fue la única polémica esta jornada en la que los republicanos se vieron envueltos. La izquierda va a utilizar las herramientas que sean necesarias para, tal como lo quisieron hacer con el presidente Piñera, para tratar de derrocarlo de alguna manera. Es impresionante cómo algunos ven la paja en el ojo ajeno cuando tienen la viga en el propio. Es el pinochetismo en nuestro país que representan ellos los que han propiciado golpes de Estado y intenciones de derrocar gobierno. Todo por los dichos del economista y esposo de Evelyn Matei, Jorge de Sormó, quien sostuvo que en un eventual gobierno de Kast habrá menos paz social si se concreta el anunciado recorte fiscal de $6.000 millones en 18 meses. Que eso no se puede socialmente, porque eso traería un malestar ciudadano enorme. A eso se estaba refiriendo mi marido. Intensa jornada marcada por el hito previsional que celebraron distintos sectores, los mismos que hoy se unieron sin coordinación alguna para lanzar sus dardos contra José Antonio Kast. La justicia declaró culpable de abuso sexual contra mayor de 14 años al ex juez de Rancagua, Luis Barría. La sentencia se va a conocer el próximo 15 de septiembre. Leila Zapata tiene más detalles. Leila, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Una sala especial del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua condenó como autor de delito sexual contra mayor de 14 años al ex juez presidente del Tribunal de Garantías de esta ciudad, Luis Barría, quien, recordemos, fue denunciado por 3 funcionarios del Tribunal de Garantías por este delito a finales del año 2020. Sin embargo, el Ministerio Público presentó acusación respecto solo de una de las víctimas, por la cual durante esta jornada fue considerado culpable por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, una sentencia, un fallo que fue unánime por esta sala compuesta por 2 magistrados de la Corte de Apelaciones de Talca y un juez del Tribunal de Garantías de San Fernando, lo que se solicitó debido a que precisamente el imputado, en este caso ya condenado, era parte de la judicatura acá en la ciudad de Rancagua. Vamos a escuchar las impresiones del Ministerio Público después de conocida esta sentencia de primera instancia. Esta investigación de carácter compleja logró acreditar la vulneración de la libertad sexual por parte del imputado hacia la víctima. En esta causa se realizaron diversas instancias procesales, entre ellas la querella de capítulos acogida por la Excelentísima Corte Suprema, en la cual permitió el juicio oral respecto del imputado. Cabe destacar el compromiso de la Fiscalía en cuanto a la debida protección de la víctima y de todos los testigos de esta causa. Durante la audiencia estuvieron presentes compañeras de la víctima, de la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial, también estuvieron familiares del magistrado, quien se retiró sin hacer declaraciones, ni él tampoco sus abogados. Respecto de la sentencia, el tribunal fijó para la lectura del fallo final el próximo lunes 15 de septiembre dar lectura a este fallo y se ha señalado que por parte del Ministerio Público en la acusación se han solicitado 5 años de cárcel, aunque su defensa anticipó hoy día al término de la audiencia que habían atenuantes que deben ser consideradas por el tribunal para rebajar esta pena que está solicitando el Ministerio Público, lo que finalmente se va a conocer en detalle el próximo 15 de septiembre cuando se dé lectura a la sentencia a las 13 horas. Leila, muchas gracias. Buenas noches. 24 horas, reportajes. Usted lo ha visto, durante las últimas semanas se han registrado distintos secuestros que, según los investigadores, están teniendo algunos factores en común. Uno de ellos es que las víctimas son chilenas. Es la arremetida del tren de Aragua a 2 años del primer secuestro conocido públicamente a un empresario de Rancagua. ¿Cómo ha evolucionado este delito en los últimos 2 años en Chile? ¿Están vinculados los casos? 24 horas reportaje con Yesenia Yamet y Abner Machuca. Silenciosos se mueven entre las calles dejando algunos rastros. Hasta el 2021-2022 el delito de secuestro principalmente era entre bandas o ciudadanos extranjeros que tenían antecedentes o se dedicaban a negocios ilícitos, en este caso principalmente narcotráfico. Los montos que se veían por la liberación siempre eran bajos, porque el fin último de estos delitos de secuestro era tomar el control territorial. Es la fase 1, pero su contagio se extiende. Empiezo a operar primero con pequeños comerciantes del centro de Santiago, que son bien, o sea, es solo extorsión, pero son pequeños comerciantes y que son chilenos algunos. Un mes falta para que el 2023 termine cuando en Rancagua un empresario de la zona es secuestrado. Está cautivo 40 horas. Esa es como la primera apertura que nosotros estábamos viendo que se iba a producir probablemente, que llegó ahí. 40 millones de pesos pagan por su liberación, pero las extorsiones continúan incluso un mes después. Ya la próxima vez te falta esto, va para tu empresa o tanto como tu empresa para tu casa. ¿Cómo han evolucionado los secuestros en los últimos años en Chile? Mega banda criminal, el Tren de Aragua. El Tren de Aragua. El Tren de Aragua. El Tren de Aragua. El Tren de Aragua opera en varios secuestros en los últimos 2 años en el país.
3 meses pasan desde el secuestro del empresario cuando Ronald Ojeda, un teniente venezolano, es sacado de su casa en medio de la noche. Ahí hay imágenes que dan cuenta de cierta jerarquía que hay entre los sujetos que ingresan al edificio en primer lugar y los 3 que suben finalmente hasta el departamento de la víctima y proceden a secuestrarlo. 9 días después, en una toma de Santiago, su cuerpo aparece enterrado en una maleta. Entre los secuestradores identifican a un hombre apodado como el Gordo Alex. No es uno más. Tras el homicidio escapa a Perú, pero el tren no para y el Gordo Alex volverá. Reguero de crímenes de los piratas, catalogados como la facción más pura, violenta del Tren de Aragua. Ese 2024 no se conocen públicamente secuestros de chilenos cometidos por el Tren de Aragua. Las policías los acechan. Distintos operativos permiten formalizar a 26 integrantes de los piratas del Tren de Aragua. Fueron más de 7 horas las que duró este segundo día de formalización contra los piratas de Aragua. Sus cabecillas en Chile están detenidos. Surgen nuevas células. El Tren de Aragua que conocíamos clásicamente hace un año atrás ya no está estructurado de esa manera. Lo que ha ocurrido con esta empresa es que no está rindiendo los resultados económicos que debería rendir. Estos descolgados que han tratado de rearmar estos grupos más pequeños buscan cualquier forma de lucrar, ¿cierto?, para el lucro propio o también para tributar de una u otra forma a la organización o a quien tengan de líder en el extranjero o en nuestro país. El 6 de junio amanece con la noticia de un accidente con 2 víctimas fatales en la Alameda. La historia detrás de aquello da las primeras luces de lo que seguiríamos viendo las semanas posteriores. El vehículo que provocó el accidente escapaba de carabineros. Uno de sus ocupantes afirmó haber sido secuestrado. Sí, fue un dato y todo el tema y ahí fue cuando lo interceptaron. Dijeron que la plata y mi papá no llevaba nada. Es un comerciante de El Valledor. Esa mañana llama a un conductor de aplicación. Casi un mes después, se sabe que ese chofer ayuda a planificar el secuestro. Hoy podríamos hablar de un secuestro selectivo en donde se selecciona una víctima conforme a su estándar social que mantiene, en donde se estudia obviamente cuáles son sus rutinas, también cuáles son sus vulnerabilidades. Las rutinas y aficiones los convierten en un blanco. Gonzalo Montoya está en la mira y no por ser exalcalde. Desde hace algún tiempo a la fecha soy usuario de la aplicación Glambo, la cual tiene como fin coordinar citas con mujeres que se encuentran en esa misma plataforma. Él tenía vínculos con trabajadoras sexuales de acuerdo a lo que hemos visto. Lo obligan a manejar. El destino es esta casa de cautiverio en Renca. En su declaración advierte que hay un superior que da instrucciones. Me hicieron hablar en una videollamada con un sujeto extranjero, quien fue el primero que me señaló que debía pagar la suma de 50 millones de pesos por mi liberación. Hasta aquí no se sabe quién manda. De esta guarida volveremos a saber 46 días más tarde, luego de 3 nuevos secuestros. Uno de ellos revela con total claridad cómo está operando el tren. Último minuto. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Todavía continúan los operativos para encontrar al empresario secuestrado durante esta mañana en Quilicura. Son los primeros días de agosto y el Tren de Aragua vuelve a azotar. Secuestran al empresario Rodrigo Canteriani en Quilicura. La investigación apunta a que todo estaba meticulosamente planeado. Vamos a llegar hasta las personas que entregaron o pudiesen haber entregado algún tipo de información. Podrían ser de la misma empresa, podrían haber sido de su grupo familiar, podrían haber sido las personas que trabajan con los familiares, con algún familiar directo. Lo mantienen por 15 horas en una casa de cautiverio de La Pintana.
Ese lugar deja al descubierto una nueva realidad. Han empezado a participar nacionales, vale decir, delincuentes chilenos en conjunto con estos grupos extranjeros. Incluso es más, tenemos organizaciones nacionales que contratan a venezolanos o colombianos para efectos de tener mayor poder de fuego, más violencia dentro de la organización. Aquí detienen a Ricardo Salinas Cataldo, de 53 años. El único chileno hasta el momento que participaba o era parte de esta organización criminal. Su rol, principalmente, entregar la casa a cautiverio, pero también de resguardar o cuidar a la persona secuestrada mientras estuvo en cautiverio. Tiene un perfil criminal alto, tenía entre otros antecedentes criminales un delito de homicidio donde estuvo 20 años ya detenido. Era un sujeto ya rematado, como se dice en la jerga policial. Los allanamientos continúan. Este edificio de Estación Central es el blanco del OS9. Detienen a 3 hombres. 2 son posicionados como secuestradores de Canteriani. El tercero muestra una actitud particular. Lo que le interesaba recuperar y no quería por ningún motivo era su teléfono celular, su equipo celular donde tenía información valiosa. Carabineros lo detecta, pero no es parte de una investigación de ellos. Pero como ellos están trabajando interconectados tanto con nosotros como con la PDI, de inmediato se le avisa a la VIP que hay un sujeto que sería uno de los que participa en el caso del secuestro del homicidio Ronald Ojeda. No es uno más. Se trata de Alfredo Enríquez Pineda, el gordo Alex. Regresa ahora, los primeros días de agosto, con la misión de ordenar o de rearmar algún tentáculo del Tren de Aragua en nuestro país. A él le reportaban y él entregaba los lugares en distintas zonas de Chile para poder ejercer la prostitución. No solamente Santiago, sino también en Concepción, Osorno y otras ciudades más del sur del país. ¿Creen ustedes que él podría estar vinculado a los últimos secuestros de estas semanas, que ya sea desde Perú o desde Chile haya ordenado y orquestado estos delitos? Por supuesto que sí, es una de las posibilidades y es una de las aristas que estamos trabajando en la actualidad. El secuestro de Rodrigo Canteriani es el primero de 3 casos consecutivos entre el 7 y el 11 de agosto. Los 2 últimos en Cerro Navia y La Florida. La primera víctima, un cobrador de arriendos. La segunda, un conductor de aplicación. Ambos terminan en una casa de este barrio. Esos casos en particular ocurridos en el primer semestre del año 2025 tienen que ver con el último lugar de cautiverio identificado en la comuna de Renca, donde se investiga, ¿cierto?, la participación de algunos integrantes pertenecientes a la facción Los Mapaches. Es la misma casa en que mantienen cautivo a Gonzalo Montoya 46 días antes del secuestro de La Florida. Los mapaches se vinculan a esos casos y también al choque ocurrido en la Alameda. ¿Quién entonces secuestra a Canteriani? A más de 1 año y 9 meses del primer secuestro de un empresario en Rancagua, se condena por primera vez en la historia de Chile a 8 imputados por asociación criminal, todos con nexos a los piratas de Aragua. Acá un detalle. El secuestro del empresario de Quilicura contaba con muchos de los rasgos y características que vimos el año 2023 en el secuestro acá en Rancagua. Todo nos da a presumir que conforme a la detención del gordo Ale, que perteneció a la facción de los piratas de Aragua, puedan ser parte de esa organización, esa facción. No obstante, otros indicios que tenemos en la investigación y en conversaciones entre ellos tampoco nos cierran la posibilidad de que pertenezcan a la facción de los mapaches. Extraoficialmente sabemos que hay mensajes entre los secuestradores de Canteriani en que mencionan el secuestro al ex alcalde de Macul. La cepa de un mismo virus en el cual se repiten similitudes. Con sus nóminas de trabajadores de sus mismas empresas o negocios han existido personas de la misma nacionalidad que los autores posteriormente identificados y detenidos, de la misma nacionalidad que de una u otra forma han proporcionado información privilegiada. Aconseja no exponer información personal en redes sociales y tener precaución en la entrega de información a personas que realizan algún tipo de servicio en forma cotidiana,
información en nuestras actividades laborales o en otro tipo de actividades. Preocuparse de que a las personas a las cuales contratan correspondan a personas que están de manera legal en nuestro país, que tengan su documentación al día y que correspondan, ¿cierto?, a la persona que ven personalmente. Tenemos este otro peligro de abrirse más aún a lo que son las víctimas chilenas, y por lo tanto lo que podríamos empezar a ver es que esto fuera aumentando desde ese punto de vista, pero eso va a depender mucho de si son capaces o no de rearticularse como estaban operando hace un año atrás, por ejemplo. Es la evolución de los secuestros en los últimos 2 años en Chile. Hasta ahora, cualquiera sea la célula que opere, siempre está detrás la mafia del Tren de Aragua. Ya, cambiamos de tema y de ambiente y aparece nuestro contador. Es lo que falta, 15 días, 2 horas, 10 minutos y descontando. Los 4 días de celebración necesitarán de un buen presupuesto, pero que, ojo, no solo tiene que ser el aguinaldo o los ahorros. Las gift cards y cajas 18eras juegan un rol fundamental en apoyar estos gastos. ¿Cuáles son las principales alternativas de este año? Presta atención. Los chilenos están afinando los últimos detalles para la celebración de fiestas patrias. Aquí el presupuesto es fundamental. Por lo mismo, son varios los que hoy están esperando los beneficios laborales, en donde siempre el aguinaldo es el favorito, pero también están las cajas 18eras y las gift cards. 2 opciones que generan opiniones divididas. Creo que la favorita es la gift, no, la caja, ¿no? No, la gift card. Tengo que elegir, prefiero la gift card. Si llega la caja, feliz también. La gift card es una alternativa que ha ganado terreno en el último tiempo. Sus montos son variados y la mayoría la prefiere por la libertad que tiene para consumir. Más práctico la gift card, yo creo ahora. Más práctico, cada uno ve en quién lo ocupa. La gift card es uno que decide qué es lo que necesita, prioriza. Pero ¿nos gastamos estas tarjetas de regalo o las guardamos para otra ocasión? Las gift cards de fin de año, que son las que se entregan en Navidad, siempre se guardan un poco más o tienen que ver más con los regalos y las compras. Pero esta es súper enfocada en alimentación y en lo que sucede para el 18. Por otro lado, en el caso de las cajas, si bien ya no son las favoritas, siguen teniendo un espacio importante. Primero, las empresas siguen buscándolas. Muchas instituciones, sindicatos, empresas que compran esta caja como un regalo para sus trabajadores y son siempre muy bienvenidas. El año pasado tuvimos mucho éxito con nuestras cajas y por eso este año las replicamos. Aunque para los especialistas, esta alternativa tiene un foco particular. Se han ido moviendo un poco más a los lugares donde no tenéis tantos comercios o no tienes tantos comercios donde comprar. En lugares un poco más alejados, cuando son gente que la junta en un lugar y les va a entregar la caja. Paola lo comprueba. Ella es dueña de un mini market y nos cuenta que las cajas 18eras son siempre un éxito y da la casualidad que en su entorno no tiene grandes comercios. O sea, yo cada año vendo más, porque se pasan el dato. Si finalmente a ellos les da lata venir hasta acá, pero yo le acerco el producto. Pero esta fórmula también permite ahorrar dinero. En el caso de este supermercado, las cajas van desde los 13.990 pesos. Llevan alimentos, bebestibles y varios ingredientes. Nos cuentan que con todo lo que incluye son hasta un 15% más económicas y que incluso algunas familias se ponen de acuerdo para comprarlas. Esto porque además ahora le suman flexibilidad para adquirirlas. Si el cliente lo necesita, si el cliente lo requiere en función de lo que él tenga diseñado, tenga presupuestado, de la preferencia de producto, nosotros tenemos un equipo que está disponible para que puedan tomar contacto, pueden hacer el requerimiento y nosotros podamos luego diseñar y entregar esas cajas. 2 opciones que pueden servir para dar una mano en esta celebración que durará al menos 4 días, en que se deberá hacer rendir de la mejor manera el presupuesto. Bueno, ya todos estamos sintiendo la llegada inminente de las fiestas patrias y, naturalmente, la carne es una de las grandes protagonistas. ¿Qué cosas son importantes para conservar estos alimentos y que no se echen a perder? Presta atención. Primer día de septiembre y el olor asado ya se siente en el ambiente. Se estima que durante las fiestas patrias aumenta entre un 20 y un 30% el consumo de la carne. Frente a esta realidad, es clave la conservación de los alimentos para no pasar un mal rato durante las celebraciones. Cada uno tiene su propia estrategia. Si uno compra carne congelada, si la descongela, no volver a congelarla. Y si descongela, ojalá consumirla dentro del mismo día. Tenerla en
En el refri. Saco la porción por día o por 2 días, según lo que se vaya a preparar. Para los expertos, la clave frente a la carne es una correcta refrigeración de los alimentos. Si se rompe la cadena de frío que protege la carne o queda expuesta al calor, las bacterias comienzan a reproducirse, lo que podría traer problemas de salud. Se acelera principalmente el proceso de descomposición y esto puede contribuir, por una parte, a cambiar atributos como el sabor, el olor, la textura o el aroma, y por otra parte se va a predisponer la multiplicación de microorganismos. También hay que estar atentos al olor antes de consumir. Según los expertos, el olfato humano puede advertir el estado de descomposición de la carne y el consejo es no arriesgarse a comer frente a las dudas. Estas bacterias podrían seguir multiplicándose hasta alcanzar niveles que podrían ser un riesgo para los consumidores, porque algunas de estas bacterias pueden producir toxinas que no se eliminan con los procesos de cocción, lo cual podría ser un riesgo para la salud. Otro punto importante es adquirir los alimentos en lugares que se encuentren certificados. Lo importante es evitar que por ahorrarse unos pesos termine consumiendo carne que no ha tenido los procesos de conservación óptimos. Deben siempre comprar en locales establecidos, los que están sujetos a fiscalización en la autoridad sanitaria, debiendo acreditar su procedencia desde matadero autorizado y mantener las condiciones higiénicas y cadena de frío. Y para garantizar y prolongar el buen estado de la carne, es que en la Universidad Católica inventaron esta lámina que incorpora compuestos bioactivos que inhibe la oxidación de la carne de vacuno y tiene capacidad antimicrobiana. Son ingredientes que hacen que las bacterias, que son propias de los alimentos, pero también de los entornos, crezcan más lento. Y como crecen más lento, el alimento se deteriora más lento y por lo tanto se ve bien, sabe bien y hace bien por más tiempo. El gran objetivo de esta innovación es que a futuro reemplace el plástico con que se envuelven las carnes y permita así prolongar su color, aroma y calidad. Una medida que busca también ser amigable con el medio ambiente, ya que esta lámina es compostable. Que estamos generando una cantidad de basura que es compleja. Necesitamos almacenar nuestros alimentos en buen estado, porque si no corremos los otros riesgos que son enfermarnos o tener que botar los alimentos porque se deterioran. Es uno de los indiscutidos productos estrella de esta celebración. Por eso, para evitar que su intensivo consumo interrumpa la fiesta, lo principal es asegurarse que la carne para su parrilla esté en buen estado. Bueno, en las fiestas patrias abundan los asados y las empanadas, pero fíjense que nuestra gastronomía tiene múltiples alternativas para celebrar el 18. Hicimos un recorrido para conocer los platos típicos chilenos que pueden prepararse en casa, comer en restaurantes, como una rica cazuela o un pastel de choclo. ¿Pastel de choclo? ¿Es el que más te gusta? Sí. El mío, la carbonara. El guillo congrio, el mariscal. Opciones hay varias, desde lo más típico hasta algunos que innovan en las recetas caseras de la abuela. Alternativas culinarias chilenas que resaltan lo mejor de nuestra cultura. Y a mí, la verdad es que ya me dio hambre. Acá me dijeron que venden una de las mejores cazuelas de la región de Valparaíso. Vamos a ver. Solo exquisiteces locales sobre esta bandeja, pero hay una que asoma por ese vapor del caldo que nos encanta al primer olfato y el choclo infaltable que hacen de esta mezcla de caldo y carne un imperdible en fiestas patrias. No puede faltar, es típico chileno. Nosotros la acompañamos, la armamos con papa, choclo, tenemos carne bien acompañada por porotos verdes, verduras, bien rica y bien sabrosa para que vengan y la prueben. De comida típica, vaya que saben en el restaurante Entre Barros, que es como estar en el campo chileno sin salir de la ciudad. Aquí pueden encontrar esta rica preparación caliente por 10.000 pesos en el menú, pero van más allá en el mes de la chilenidad. Por acá el pastel de choclo y las guatitas a la jardinera. Nuestro pastel de choclo es dulce, tiene una base de pino con carne molida. Y ya no le contamos más para que se antoje y salga a probar estas alternativas gastronómicas. Y si hablamos de comida típica, la carne no podía quedar de lado. Eso sí, esta vez nos olvidamos del asado entre amigos y servimos la carne directo al plato. Acá tenemos un lomo liso, que es un corte tradicional, un poquito más magro que el lomo vetado tradicional. Está por supuesto a la parrilla con un pequeño
pebrecito limonado y nuestro acompañamiento a lo pobre, que es con papas fritas naturales, ojo con eso. La hacemos nosotros, tiene un gusto muy distinto a las demás. Un rico lomo a lo pobre, otro que sí o sí va a estar en la Semana de la Chilenidad. ¿Cómo debe ser el plato? Rico el corte, las porciones son contundentes y muy buena comida. ¿Bien chileno? Sí. Está siempre esa rememorancia antigua de el olor de la cocina, de las comidas con la mamá, de las comidas en la casa de la abuela. Sabores de casa que nos recuerdan esas comidas familiares, pero hay otros que nos llevan al momento después de largas noches de celebración. Es un caldillo de congrio a base de un sofrito con cebolla, zanahoria, pimentón. Y esto levanta muertos, ¿no? Levanta muertos totalmente. Y de la cocina a la mesa, el caldillo de congrio que encantó a Pablo Neruda en la década del 50 y que hoy sigue siendo uno de los platos preferidos de los chilenos. Estamos en la costa, entonces la gente ya en todos lados puede comer carne, pero acá están los mejores mariscos de todo el país. Todo rico, todo fresquito, preparaciones del mar, a la parrilla o al horno. Alternativas tiene de sobra, lo importante es disfrutar las fiestas patrias como Dios manda, con exquisita comida. Bien, a menos de un mes de la fuga de los 3 reos en la cárcel de Valparaíso, un posible nuevo intento de fuga fue descubierto, esta vez en Santiago 1, y con un método muy similar al que se utilizó entonces en Valparaíso, y ha desatado todo esto un gran operativo, del cual nos cuenta en directo Jan Yaquetti. Jan, buenas noches. Hola Iván, buenas noches. Se trata del método de la tirolesa. Hubo hace pocos instantes un allanamiento al interior de varios módulos y también espacios comunes al interior de Santiago 1, y en donde fueron encontradas 2 ruedas. La va a estar viendo en su pantalla. Ese es el hallazgo de Gendarmería en medio de este procedimiento, y fíjense, rápidamente los gendarmes al encontrar estas ruedas se acordaron de lo que había ocurrido en Valparaíso. Sin embargo, todo esto tiene que ser investigado, porque de alguna manera también tienen que dar con quienes ingresaron estas ruedas al interior del recinto penitenciario. Toda esta situación además ha dejado al descubierto, por ejemplo, que están utilizando espacios como ductos de ventilación al interior de salones de trabajo, conocidos al interior de la cárcel como talleres, caletas, y ahí finalmente fue encontrado eso que está viendo en su pantalla. Son parte de lo que encontró Gendarmería, y claro, se acordaron rápidamente a través de estos antecedentes de que hace menos de un mes fue realizado entonces este escape de 3 reos desde la cárcel de Valparaíso, y pusieron a conocimiento a los oficiales al interior de la cárcel de Santiago todo lo ocurrido. Por supuesto que lo que están tratando de realizar ahora es la identificación de quienes ingresaron estas ruedas y también las ocultaron, para poder también entender cómo fue que llegaron hasta ese espacio común que utilizan los internos, y por supuesto saber si es que hay algún tipo de medida que podría estar relacionada a algún castigo. De todas maneras, también no ha sido una jornada muy fácil para Gendarmería, sobre todo porque también se dio a conocer que hubo una nueva amenaza de muerte en contra de un oficial de Gendarmería, un capitán alcaide subrogante del Centro de Detención Preventiva de Talagante, en donde 3 personas han sido detenidas esta jornada, 2 hombres, una mujer, por haber arrojado un ramo de flores con el mensaje "Descansa en paz", y también un mensaje con recortes de letras de diarios y revistas, en donde se amenaza de muerte a este funcionario, y que también se está manteniendo una investigación que está a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad de Metropolitana Occidente, que tiene por objetivo también encontrar cuál es la participación de estas 3 personas detenidas. Estas personas fueron detenidas porque pudieron corroborar su participación en la entrega de este mensaje utilizando a un conductor de una aplicación, y luego también a un hombre que es un familiar de un reo y una mujer, que arrojan entonces este mensaje, estas flores, y también hay munición de grueso calibre para poder amedrentar a este oficial, que también, recordemos, tiene mucha relación con lo que ocurrió hace tiempo atrás en Cauquenes, donde otro oficial de Gendarmería fue amenazado de muerte. ¿Qué tienen en relación estos 2 casos, que son muy similares? También las amenazas de muerte en contra de funcionarios de Gendarmería que están cumpliendo su trabajo en medio de estos recintos penitenciarios, y en donde se exponen día a día para poder cumplir con su labor. Por supuesto, seguiremos muy atentos a la evolución de esta noticia. Claro que sí, Jan, se repite el método tanto de las amenazas, y también se repite el método de este intento con la tirolesa. Falta encontrar las herramientas con las cuales se anclaron esos pernos y todo lo demás. Naturalmente ya sabemos, ¿no?, quien controla la cárcel controla la calle. Jan Yaquetti, muchas gracias, buenas noches.
Bueno, vamos a una información más positiva. Nuevas oportunidades de empleo y crecimiento para las regiones son parte de las expectativas que genera la industria del hidrógeno verde en nuestro país. Este martes se inauguró el principal congreso de Europa y América Latina sobre esta energía. Como si fueran un equipo de Fórmula 1, estos estudiantes de Hierbas Buenas, región del Maule, se alistan para la gran competencia. Una en que concursan 20 colegios técnico-profesionales de todo Chile en el Congreso High Evolution sobre hidrógeno verde. Es bueno ya que es una tecnología que se viene con el futuro y también nos prepara para futuros trabajos que nosotros podemos encontrar en distintas áreas de energía renovable. Esta carrera es una de las formas con la que la organización pretende que las nuevas generaciones se conecten con el hidrógeno verde, una de las energías renovables que está creciendo con fuerza en Chile. Tenemos altas expectativas. Este es nuestro primer año, pero tenemos toda la fuerza y toda la garra de que vamos a dar una muy buena competencia. El ministro de Energía, Diego Pardo, fue quien encabezó la inauguración de la tercera edición del Congreso High Evolution, el principal encuentro de negocios sobre hidrógeno verde para Europa y Latinoamérica. Estos eventos lo que hacen es tratar de acercar las distintas partes del sector privado, de tal manera de que quienes demandan el hidrógeno verde, quienes producen el hidrógeno verde, encuentren espacios de encuentro. Espacios claves para el hidrógeno verde que se obtiene a través del agua y energías limpias como la eólica y solar. Una industria que se espera contribuya a la descarbonización de la matriz eléctrica, genere empleos y también abra oportunidades de crecimiento a regiones de Chile como por ejemplo Magallanes. Si tú miras los proyectos que hoy día están bajo revisión en el sistema de evaluación ambiental, los dos más intensivos en empleo, o sea, los dos que generan más empleo son proyectos de hidrógeno verde. En ese sentido, desde el empresariado insistieron en la necesidad de evaluar el tiempo en que los proyectos reciben los permisos para que comiencen a funcionar. Esperamos que así también sea considerado por el gobierno y por quienes toman las decisiones para poder ir destrabando estos proyectos y no generando restricciones o postergando decisiones de inversión que son tan relevantes para nuestro país. Industria que también mostró este bus, el primero que se construye en Chile que utiliza hidrógeno verde. El bus tiene una autonomía para trayectos de 600 kilómetros aproximadamente. Nuestro bus solo emite vapor de agua, por lo tanto el bus en sí mismo no produce ninguna emisión. Proyectos que no solo se extienden al transporte público, sino que también de carga. Este camión funciona con hidrógeno verde y es parte de una iniciativa de Marval y Walmart que ocupará esta energía limpia en varios procesos de la producción de la cadena de supermercados. Para probar tecnologías que puedan aportar a la logística directamente de nuestros procesos. El camión que lleve la mercadería a nuestros supermercados, los Ottawa, los Yard Track que van a mover los trailers dentro de un centro de distribución también, como otras tecnologías. Un encuentro que durará 3 días y que se espera vaya consolidando el hidrógeno verde, una energía que ya tiene en trámite 77 proyectos que generarán nuevas oportunidades de empleo y crecimiento en Chile. Ya, ahí están las mejores opciones musicales para este 18 de septiembre. Terminamos las noticias, pero seguimos atentos a la música, por supuesto, porque ya llega por las pantallas de TVN un nuevo capítulo de Mi Nombre es 2. Que lo disfrute. Buenas noches.